Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos temas que, sinceramente, nos tienen con la intriga a flor de piel. ¿Por qué quién no se ha quedado pegado a la pantalla viendo las andanzas de sus actores favoritos? Y cuando de repente aparecen sorpresas, giros inesperados en sus vidas personales que luego, de alguna manera, parecen influir en el futuro de sus carreras, bueno, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Kanyaman y Diletta Leotta, o mejor dicho, vamos a empezar por ahí, porque su relación dio mucho de qué hablar, pero luego, ¡zas!, aparece Francesca Chillemi en escena y todo cambia. Pero no solo eso, porque esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa todo esto para Demet Özdemir? Sí, esa Demet Özdemir que tantos recordamos por su química increíble con Kanyaman en Erkenci. ¿El futuro de Demet está de alguna manera ligado a estos movimientos en la vida personal de Kan? Es una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho llegar, y créanme, hemos estado investigando para traerles toda la información jugosa. Así que si les gusta este tipo de cotilleos, de dramas reales y de cómo el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción y la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio, por ese huracán que fue la relación entre Kanyaman y la periodista italiana Diletta Leotta. Fue una relación que capturó la atención de los medios de manera espectacular. Se les veía juntos en Italia, en Turquía, en todas partes. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo era un torbellino mediático. Parecía una pareja de ensueño, el galán turco que conquistaba el mundo, y ella, la bella y exitosa presentadora italiana. La química entre ellos era innegable, al menos ante las cámaras, y parecía que su amor era de esos que hacen historia. Se rumoreaba sobre bodas, sobre planes de futuro, sobre cómo sus vidas estaban entrelazándose de una manera profunda. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas, o quizás, simplemente, las cosas cambian. De repente, sin previo aviso para la mayoría de sus seguidores, la relación llegó a su fin. Fue un final abrupto sin muchas explicaciones, lo que, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Una discusión? ¿Distancia? ¿Simplemente el amor se acabó? El misterio envolvió su ruptura, y los fans se quedaron preguntándose qué vendría después para cada uno de ellos. Y es precisamente en este punto donde entra en juego nuestra siguiente protagonista, Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan, Francesca es una actriz italiana, muy conocida en su país, y con una belleza que sin duda, no deja indiferente a nadie. Resulta que poco después de que se confirmara la separación de Kan y Diletta, comenzaron a surgir las primeras imágenes y los primeros rumores que vinculaban a Kanyaman con Francesca. Al principio, eran solo eso, rumores. Avistamientos, cafés, cenas, lo típico que encienden las alarmas. Pero con el tiempo las evidencias se hicieron más fuertes. Ya no eran solo avistamientos casuales, sino que empezaron a aparecer fotos más comprometedoras, momentos de complicidad que dejaban poco lugar a la duda. Kanyaman y Francesca Chillemi empezaron a ser vistos juntos de manera más frecuente, más abierta, y la prensa italiana, siempre atenta a estas cosas, no tardó en lanzar titulares. Se decía que estaban rodando juntos un proyecto, que la conexión había surgido en el set, algo que, como sabemos, pasa muy a menudo en este mundillo. Pero más allá de lo profesional, la cercanía entre ellos era palpable. Y aquí es donde la trama se complica y nos lleva a pensar en Demet Özdemir. ¿Por qué? Pues porque la relación de Kanyaman con Francesca Chillemi, y antes con Diletta Leotta, no ocurre en un vacío. Estas son las noticias que acaparan portadas, que generan conversación. Y cuando un actor, especialmente uno tan popular como Kanyaman, está en el ojo del huracán mediático por su vida personal, esto inevitablemente afecta la percepción pública de sus proyectos y, a veces, incluso las oportunidades que se le presentan. Pensemos en Demet Özdemir. Ella y Kanyaman compartieron pantalla en Erkenci, y la química entre ellos fue, como dijimos, explosiva. Los fans se enamoraron de su pareja en la serie, y muchos de ellos desearon que esa conexión trascendiera la ficción. Durante mucho tiempo los rumores de una posible relación entre ellos estuvieron a la orden del día, aunque ellos siempre lo negaron, manteniendo una relación profesional y de amistad. Pero la semilla estaba plantada en la mente de los seguidores.
Ahora con Can Yaman en una nueva etapa, aparentemente más centrado en su vida sentimental con Francesca Chillemi, y con todos los focos puestos en esa relación, la pregunta es, ¿cómo impacta esto en el futuro de Demet Özdemir en términos de proyectos profesionales? ¿Sigue existiendo la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla? Por un lado, la fama y la atención mediática que genera Can Yaman por su vida personal puede ser un arma de doble filo. Por un lado, lo mantiene en la palestra, hace que la gente hable de él, y eso, en el mundo del entretenimiento siempre es algo. Pero por otro lado puede desviar la atención de su trabajo, o hacer que ciertos proyectos se vuelvan más complicados de concretar si las parejas de actores tienen relaciones sentimentales fuera de la pantalla que generan controversia o expectativas distintas. Imaginemos un escenario. Si Can Yaman y Demet Özdemir fueran a protagonizar juntos un nuevo proyecto, ¿cómo reaccionarían los fans, sabiendo la historia reciente de Can con Diletta y ahora con Francesca? ¿Se centrarían en la actuación o la química de la pareja en la serie, o estarían más pendientes de los dimes y diretes de su vida personal? Es una dinámica interesante y compleja. Algunos argumentan que la fuerte conexión que tuvo la pareja en Erkencikus es un activo que los productores no querrían desaprovechar. La nostalgia, el deseo de los fans de volver a verlos juntos, podría ser un imán para audiencias. Piensen en todas las series que han tenido segundas temporadas o proyectos derivados basados en la popularidad de una pareja. El recuerdo de Can y Demet juntos es muy fuerte para muchos. Sin embargo, también hay que considerar el factor frescura. A veces, para reinventarse, los actores necesitan salir de su zona de confort o de las parejas que los han encasillado. Si Can Yaman está construyendo una nueva imagen y una nueva etapa con Francesca Chillemi, la idea de juntarlo de nuevo con Demet podría ser vista como un paso atrás, o como una repetición de algo que ya hicieron. Además, no olvidemos a Demet Özdemir. Ella también está construyendo su propia carrera, y ha participado en otros proyectos exitosos después de Erkencikus. Ella es una actriz talentosa por derecho propio, y no necesita ser definida únicamente por su relación profesional con Can Yaman. Su futuro depende de muchos factores, los guiones que elija, las oportunidades que se le presenten, y cómo ella misma quiera evolucionar como artista. Lo que sí es seguro es que la vida personal de los actores influye, de una u otra manera, en el imaginario colectivo. Las historias de amor y desamor en la vida real se mezclan con las historias que vemos en la pantalla, y a veces, esa mezcla puede ser un impulso, y otras, un obstáculo. En el caso de Can Yaman, su relación con Francesca Chillemi parece estar en un momento más estable y público que la anterior con Diletta. Se les ve disfrutando juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras. Esto para algunos significa que Can está más enfocado y quizás menos propenso a buscar nuevos proyectos que impliquen una gran carga de química con otras actrices, al menos en el corto plazo. Y esto indirectamente podría significar que las oportunidades para ver a Can y Demet juntos en un futuro cercano se vuelven menos probables. No porque no haya talento o química, sino porque la vida personal de Can parece estar tomando un rumbo diferente, uno que no necesariamente se cruza con la necesidad de recrear esa magia con Demet en la pantalla. Pero el mundo del espectáculo es impredecible. Nunca se sabe. Quizás un proyecto tan ambicioso y fascinante surgiera que tanto Can como Demet, y sus parejas respectivas, vieran el valor de volver a unirse profesionalmente. Quizás la química en pantalla sea tan fuerte que eclipse cualquier distracción externa. O quizás simplemente ambos sigan caminos separados, construyendo carreras exitosas de forma individual. Lo que sí podemos afirmar es que la aparición de Francesca Chillemi en la vida de Can Yaman ha marcado un nuevo capítulo. Ha cerrado, al menos por ahora, la puerta a las especulaciones más intensas sobre una relación sentimental entre él y Demet Özdemir. Y si bien eso puede decepcionar a algunos fans que soñaban con esa posibilidad, también abre la puerta a nuevas oportunidades para ambos, tanto en sus vidas personales como en sus carreras. Demet Özdemir, con su talento y carisma, seguro seguirá cosechando éxitos. Y Can Yaman, con su popularidad y sus nuevos proyectos, también seguirá dando de qué hablar. El futuro de Demet Özdemir, como el de cualquier artista, está en sus propias manos, en las decisiones que tome, en los proyectos que elija y en cómo ella misma decida navegar por las aguas a veces turbulentas del mundo del entretenimiento. La relación de Can con Francesca es un recordatorio de que la vida real de las celebridades es tan compleja y dinámica como las tramas que interpretan. Y esta conexión, esta presencia de Francesca ciertamente ha influido en la narrativa pública sobre Can Yaman, y por extensión,
en las expectativas y los deseos de los fans respecto a sus futuras colaboraciones profesionales, especialmente con alguien tan asociado a él en el imaginario popular como Demet Özdemir. Así que, para resumir, la relación de Can Yaman con Diletta Leotta fue un capítulo mediático que terminó. Su actual relación con Francesca Chillemi parece ser más consolidada, marcando una nueva etapa en su vida. Y el futuro de Demet Özdemir, si bien está influenciado por la percepción pública de sus antiguos compañeros de reparto, sigue siendo un camino independiente y prometedor, moldeado por su propio talento y sus decisiones profesionales. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, de este vistazo a los entresijos del mundo del espectáculo y cómo la vida personal de los actores puede tejerse con sus carreras. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la relación de Can con Francesca influye en las posibilidades de ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿O creen que su conexión en pantalla fue algo único e irrepetible? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen sus reflexiones, sus teorías, nos encanta debatir con ustedes. Y si les ha parecido interesante este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!